Cualquier consulta que tengan, vamos a estarlas contestando en el chat al final. Les pido, por favor, vamos a hacer primero la parte de la reactivación económica de Francia y posteriormente estaremos haciendo la de Raúl. Entonces les pido por favor que si tienen alguna duda o alguna consulta, vamos a hacer en medio una sesión de preguntas y respuestas para que si tienen alguna duda la vayan poniendo en el chat. Y pues sin más, adelante Pati, muy buenas tardes. Gracias, gracias Brisa, gracias a la Casa del Viaje. Un gusto estar compartiendo este espacio, obviamente con el señor Raúl. Me encanta poder compartirles la información y sí, primero vamos a ir a la parte como estricta, ¿no? Vamos a hablar de las medidas sanitarias, de todo lo que hace falta y luego nos vamos a relajar para que me acompañen a ser parte de la celebración francesa, porque hoy es la fiesta nacional francesa y nos encanta poder estar con ustedes compartiendo toda la información. Entonces, bueno, vamos primero a la parte estricta de la información. ¿Quién puede viajar a Francia? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Quién lo dijo? Bueno, como ya bien les decía Brisa, para quien no me conoce, aunque nos hemos encontrado por ahí en el chat de WhatsApp algunos, entonces yo soy Pati Torres, soy la intermediaria entre todos los agentes de viajes en México y toda la información, los proveedores que están en Francia directamente para ayudar a sus pasajeros. Entonces pueden estar seguros que la información que estamos compartiendo con ustedes, pues es información que tenemos directamente del gobierno, la estamos actualizando tanto y tan rápido como es posible. No podemos llegar como a cada uno al mismo tiempo, por lo que más tarde les compartiré, además de mi mail, el dato de un grupo que hemos creado en Facebook adicional. Este grupo es de Atu France, solamente para contarles justo las actualizaciones, cosas que van surgiendo, para que sea como mucho más rápido, porque si no sería un poquito complicado, a veces la información no llega a la velocidad que quisiéramos. Entonces, bueno, más tarde les compartiré el link para que se inscriban y todo. Y mientras voy a contarles qué pasó, cómo se aperturan las fronteras, por qué, qué necesita el pasajero. Entonces, como ustedes pueden ver en pantalla, tenemos un mapa. El pasado 9 de junio, quizá un poco antes, algunos de ustedes habrán escuchado que durante Fitur, la Unión Europea anunció que se iban a aperturar las fronteras, pero que quedaba un poco en manos de cada país tomar medidas como adicionales a lo que ya se había decidido para esta apertura de fronteras. Entonces Francia, después de muchas reuniones, de muy difíciles decisiones que tuvieron que tomar, decidieron que los países en el mundo se iban a dividir en una categoría de colores. Colores era lo más sencillo para poder identificar cómo se encontraba tanto el nivel de contagios como la vacunación en algunos países del mundo. Entonces, se eligieron tres colores, tenemos el color verde, el color anaranjado y el color rojo. El color verde se autorizó para los países donde el número de contagios ha sido relativamente controlado y donde además la vacunación pues está fluyendo muy rápido. Entonces, por eso es que se decidió colocar a estos países en color verde. Tenemos después un color anaranjado, que México entra dentro de esta categoría. Entonces el color anaranjado está justamente para los países donde todavía la circulación del virus es algo que hay que cuidar, pero donde al mismo tiempo pues ya hay vacunas y está fluyendo de una manera constante. Por lo tanto se puso este color anaranjado. Y después tenemos un color rojo que desafortunadamente se asignó a los países donde el nivel de contagios es muy alto, donde la vacunación todavía no es tan masiva como en otros países, donde todavía representa un riesgo. Y estos colores no solo se colocaron, no solo se otorgaron a los países para venir a Francia, en realidad también se decidieron estos colores para ayudar a los franceses a saber que si querían viajar, pues cómo estaba la situación en distintas partes del mundo. Entonces, bueno, por esto la asignación de colores. Deben saber que originalmente Estados Unidos, el 9 de junio, Estados Unidos y Canadá estaban en color anaranjado y luego cuando empezó como a fluir muchísimo el tema de las vacunas, decidieron pasar a color verde. Francia decidió que Estados Unidos y Canadá se colocara ya en color verde. Entonces, sí han cambiado los colores un poco. Obviamente es una situación que está en constante vigilancia. No ha cambiado de la noche a la mañana, pareciera, pero en realidad pues son periodos de tiempo. Aparentemente, según lo que ahora sabemos, está ya en revisión nuevamente el tema de los colores para saber si es necesario hacer algún cambio antes de que termine el verano.
o si nos mantendremos con la misma clasificación de colores. Entonces, de esto estamos al pendiente, de esto lo estamos cuidando mucho para informarles en caso de que sucediera algo, ¿no? Poderles dar la información lo antes posible. Y bueno, dicho esto, y esto que les cuento es muy, muy importante porque para todas aquellas preguntas que han surgido de qué pasa si mi pasajero viene de, en realidad, aquí lo más importante es saber el pasajero de dónde va a viajar y de dónde vaya a viajar, de qué color está pintado ese país. Eso es lo importante. Aquí ya no es tan importante saber la nacionalidad del pasajero. En realidad depende de exactamente de dónde viene para tener los requisitos. ¿Cómo vamos a saber esto? Bueno, entonces Francia dijo que ya está la clasificación de colores. ¿Quieren venir a hacer turismo a Francia? Adelante, pero requisito número 1 para todos los países. Entonces es que si quieres viajar a Francia de manera pues no indispensable, es decir, recreativa, tendrían que tener los pasajeros una de las 4 vacunas reconocidas. Las únicas 4 vacunas reconocidas por la Agencia Europea del Medicamento son Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson Johnson. Ojo que recuerden que la Janssen es lo mismo que Johnson Johnson. Entonces, Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson Johnson. Y aquí también es muy importante señalarle a todos que no se trata de decir, bueno, ya sé que estas son las vacunas, hoy me vacuno, mañana viajo. No funciona así, porque no solo es que tengan puesta la vacuna, en realidad se requiere que el pasajero viaje con un esquema de vacunación completo. ¿Qué es un esquema de vacunación completo? Un esquema de vacunación completo quiere decir que para las vacunas Pfizer, Moderna y AstraZeneca, el pasajero necesita esperar 2 semanas después de la segunda dosis para considerar que tiene su esquema de vacunación ya completo y entonces sí poder ingresar al territorio francés 2 semanas después de la segunda dosis para Pfizer, Moderna y AstraZeneca. En el caso de Johnson Johnson, que es una sola dosis, lo que se pide son 4 semanas después de la vacuna, de la puesta de la vacuna, para que se considere el esquema de vacunación completo. Esto es muy importante porque ya les digo, no se trata de decir, bueno, Johnson Johnson es solo una, corro a Estados Unidos, me vacuno y mañana viajo. No, tenemos que esperar 4 semanas para Johnson Johnson y 2 semanas para Pfizer, Moderna o AstraZeneca. Ahora, aquí tengo una indicación que ha llegado en este memorándum para la apertura desde el 9 de junio, pero conforme hemos hecho algunas pláticas, he escuchado información, digo yo afortunadamente, ni mi familia como cercana hemos tenido antecedentes de COVID, pero algunas personas me han comentado que en México la información sanitaria que se está dando a las personas no es necesariamente lo que ahora les voy a comentar, y es que Francia ha dado la indicación de que para aquellas personas que tengan antecedentes de COVID, que sabemos que solo requieren una dosis, tendrían de una dosis de las vacunas, en este caso Pfizer, Moderna y o AstraZeneca, tendrían que esperar 2 semanas después de esta vacuna, de esta dosis. Pero bueno, esto no quiere decir que no se tienen que poner la segunda dosis. Si el médico les ha dado ciertas indicaciones, pues tendrán que primero apegarse obviamente a las indicaciones de sus médicos y luego saber que para Francia con una dosis y sus 2 semanas después ya estaría considerado el esquema de vacunación completo. Pero este punto en particular, pese a que yo se los estoy poniendo aquí, es muy importante recordarle al pasajero que si tuvo antecedentes de COVID, primero tiene que apegarse a las indicaciones de su médico. Esto ante todo, ¿no? Entonces, bueno, para los pasajeros que viajan desde un país color verde hacia Francia, desde un país color verde hacia Francia, entonces solo tendrán que mostrar su comprobante de vacunación. ¿Y cuál es el comprobante de vacunación? El comprobante de vacunación es el que les dieron en donde se vacunaron. En realidad esto es importante saberlo porque donde se hayan puesto la vacuna les dieron un papelito que ya sea que sea algo chiquito, ¿no? Que sé que en Estados Unidos el comprobante fue pequeño o que en México les dieron una hoja completa, el que les hayan dado esté escrito a mano,
tenga o no tenga código QR, ese comprobante es el que van a mostrar. ¿Cómo va a saber Francia que se trata del buen comprobante? En realidad fue solicitado como un muestrario de comprobantes para saber cuáles serán los comprobantes autorizados. Ahora, ya está circulando el tema del certificado de vacunación en México. Sí, sí es aceptado como comprobante de vacunación, pero como no todo el mundo puede todavía obtenerlo porque la página se atora, porque recién salió esta semana, por lo que sea, entonces el comprobante que se solicita de manera estandarizada es el comprobante original de su vacunación para poder comprobar justamente que ya están vacunados. Entonces, no importa si se vacunaron en Estados Unidos, en Canadá, en donde se hayan vacunado, les dieron un comprobante y ese es el que tendrán que presentar y cuidarlo muchísimo, porque obviamente es el comprobante ahora que ya circuló toda esta parte del certificado de vacunación que podemos obtener en línea, pues bueno, entonces sí que si se pierde o algo, pues podrían obtener una copia, ¿no? Dentro de la página, pero yo lo que les recomiendo mucho es que cuiden los pasajeros este comprobante de vacunación, tanto como a su pasaporte, porque es parte de su identificación para ir, en este caso hablamos de Francia, ¿ok? Recuerden que todos los requisitos que les estoy comentando son para viajar a Francia, porque de repente me han preguntado por otros países y bueno, hay una tabla que les mostraré, pero en realidad la tabla indica que es importante que el pasajero se apegue a los requisitos que le soliciten en cada país. Entonces yo les estoy hablando de los requisitos para poder acceder a Francia. Entonces ya dijimos que los pasajeros que sí tienen su esquema de vacunación completo, que están viajando desde un país color verde, solo tienen que mostrar su comprobante de vacunación. ¿Qué pasa con los pasajeros que viajan desde un país color anaranjado? Desde un país color naranja. Aquí entra el caso de México. Pasajeros que viajan desde un país color anaranjado hacia Francia, además de su comprobante de vacunación, además tendrán que realizarse y mostrar el resultado de una prueba PCR o de antígenos negativa. Entonces es adicionalmente, si van a viajar desde México, ¿por qué? Porque es un país color naranja y esta misma regla va a aplicar para cualquier otro país que sea también color anaranjado. Entonces, esto es importante. Si el pasajero va a viajar desde un país color naranja hacia Francia, tendrá que mostrar su comprobante de esquema de vacunación completo más el resultado de una prueba PCR o de antígenos. La de antígenos también hay que tener mucho cuidado, no confundirnos. La de antígenos también es nasal. Entonces no es de sangre, la de antígenos también es nasal, pero el resultado lo dan un poco más rápido. Entiendo que no es como inmediato, pero el resultado pueden dárselos un poco más rápido que el de una PCR. Entonces cualquiera de las dos es válida para poder viajar a Francia. Entonces, esquema de vacunación completo, más prueba PCR o antígenos negativa. Esos requisitos que les estoy comentando aplican para adultos, para mayores de edad. Son requisitos que aplican para mayores de edad. ¿Qué pasa con los niños? Los niños entonces fueron divididos en dos grandes grupos. Me ayudarían muchísimo si que me pueden cerrar los micrófonos, porque si no me escucho como en eco. Ok, perdón. Entonces, para los niños fueron divididos en dos grandes grupos. Por un lado, tenemos a los niños que son mayores de 11 años. Niños mayores de 11 años tendrán que presentar prueba negativa de antígenos o PCR. No es necesario que los presenten vacunados. Este no es requisito para Francia. Insisto, y perdón que sea como muy insistente en el tema, pero hemos recibido muchísimas preguntas. Entonces, hablamos de los requisitos para entrar a Francia y los niños que sean mayores de 11 años y obviamente hasta los 18, que es la mayoría de edad, entonces solo tendrán que presentar prueba de PCR o antígenos negativa. Para los menores de 11 años, no se requiere presentar nada. Esto, ambas cosas, siempre que este niño venga acompañado de un adulto que tenga su cuadro de vacunación, su esquema de vacunación completo. ¿Ok? Entonces, bueno, un menor de edad que viaja con un adulto responsable, hablamos de grupos de quinceañeras o de niños que viajan con sus padres y los padres están vacunados, mayores de 11 años tendrán que presentar prueba de PCR o antígenos negativa, menores de 11 años no tendrán que presentar nada.
¿Qué pasa? Ahora vamos con los casos un poco más complicados. ¿Qué pasa con los pasajeros que vienen con una vacuna distinta a una de estas 4 que son las autorizadas? Recuerden que las únicas autorizadas son Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson Johnson. Para aquellos pasajeros que fueron vacunados con otra vacuna, entonces a estos pasajeros se les considera como si no estuvieran vacunados. No importa si se vacunaron con la china, con la rusa, con la mexicana, no sé, mientras no sea una de estas 4, entonces se considera como si el pasajero no estuviera vacunado. Y si el pasajero está considerado como no vacunado, entonces se le va a solicitar que para viajar pueda ser parte de o tenga un motivo imperioso para poder realizar su viaje. Esta lista de motivos imperiosos, o sea, los motivos que están autorizados, lo pueden encontrar en la página de la embajada. Ahí está la lista completa de todos los motivos y entre estos motivos, pues hay motivos médicos, hay motivos escolares, hay motivos laborales, hay motivos, no sé, para jugadores profesionales o para artistas. Hay una lista como bastante larga, pero lo que va a cambiar aquí es el proceso, porque no se trata, me ponían un ejemplo en otra charla, me decían, bueno, es que si el señor dice que tiene que estar en una junta y compra su boleto y llega y pues solo dice que tiene que estar en una junta, entonces no funciona así. En realidad hay que hacer un proceso con el consulado, hay que contactar al consulado de Francia en México, explicarle el motivo por el que tienen que hacer este viaje y se les extenderá, si presentan todos los comprobantes que les soliciten, se le extenderá algo así como un permiso, un documento. Y con este documento, más su prueba de PCR o antígenos negativa, es que podrán viajar. Ahora, en el caso de estos pasajeros, hablamos de los pasajeros que no están vacunados o los que están vacunados con otra vacuna que no es una de las autorizadas. Cuando lleguen a París, quien haya tenido ya la oportunidad de haber estado en nuestro destino, sabe que cuando llegas a París te dividen o te dividían, perdón, entre los pasajeros que traen el pasaporte europeo y los pasajeros que tienen cualquier otro tipo de pasaporte, ¿no? Entonces ahora las filas han cambiado, porque desde que llega el avión, entonces en la puerta del avión les hacen una primera revisión de documentación y ya se identifica de dónde viene ese avión. Entonces, en base a esto, las filas ya en migración serán para pasajeros que vienen desde un país color rojo, pasajeros que vienen desde un país color naranja o verde y dentro de esos de naranja y verde, pasajeros que están vacunados y pasajeros que no están vacunados. Entonces ahora hay como una serie de filas donde cuando ustedes llegan finalmente a la fila, pues ya pasaron por al menos 1 o 2 filtros de revisión antes de llegar a migración. Entonces, bueno, los pasajeros que vienen, por ejemplo, de estos países color rojo, que están considerados como pues un tanto de peligro, ¿no? De alguna forma, un tanto como pues que hay que poner más atención, hay que presentar más documentos, ellos solo pueden viajar por un motivo imperioso y llegando al aeropuerto están sujetos a que les hagan una nueva prueba, a que les pidan datos para que sepan las autoridades francesas dónde van a pasar su cuarentena de 7 a 10 días, dependiendo del caso. Entonces, es una documentación distinta para quienes están viajando desde un país color rojo, que no es el caso de México. El caso de México es color naranja y es relativamente sencillo. Entonces, a modo de resumen, nuevamente para poder viajar desde México hacia Francia, considerando que México es un país color anaranjado, el pasajero necesita tener su esquema de vacunación completo con una de las 4 vacunas autorizadas, Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson Johnson, y además necesita presentar una prueba de PCR o antígenos negativa. Estos documentos sanitarios no están sustituyendo, y esto también es importante que lo sepamos, no están sustituyendo a la documentación que se requiere para viajar a Francia. Ustedes ya saben que para viajar a Francia, pues es necesario tener el pasaporte vigente, llenar este papelito verde que necesitan en el aeropuerto de México, donde México registra la salida del pasajero, necesitan tener su reservación de hotel confirmada, sus vuelos de salida y de regreso, necesitan tener ya si les toca una revisión más exhaustiva, debemos saber que de manera legal la Unión Europea pide que los pasajeros viajen con cierta cantidad de euros por día que
puedan ellos como asegurar que pueden sobrevivir, ¿no? De alguna forma como mantenerse durante su estancia en Francia. Esto es muy fácil de comprobar si el pasajero viaja con una tarjeta de crédito o de débito, por ejemplo. Pero es un requisito, vamos, estos requisitos que les estoy comentando sanitarios no sustituyen a los requisitos normales. Esto viene siendo como adicionalmente, ¿no? Para que el pasajero tenga toda su documentación. Además de esto, quienes ya han tenido la oportunidad de viajar en nacional, saben que el aeropuerto de la Ciudad de México pide que se llene otro documento como de declaración de no síntomas, ¿no? Que pueden llenar como a través de la aplicación o pueden llenar ahí en persona. Entonces, bueno, esto lo pide obviamente México, es el documento de salida, es como la declaración jurada de no síntomas. Entonces, esto es aparte. Y si tienen algún pasajero que tenga como curiosidad de qué más me van a solicitar, en el avión, cuando estén llegando a París, les van a repartir una hojita más para llenar y declarar nuevamente sus no síntomas y para escribir un poco dónde van a estar y así, como cuando viene uno de regreso de París, que en la aerolínea te reparten nuevamente esta hojita verde para declarar y los impuestos y todo esto. Bueno, una hoja así se les va a entregar llegando a París para que llenen y así tengan ya su documentación completa. Esta hoja de la aerolínea pues no se puede descargar, la aerolínea con la que viaje el pasajero se la dará cuando ya estén aterrizando en París, que es la puerta de entrada a Francia. Ahora, toda esta documentación les he compartido en el grupo de WhatsApp, está también disponible en línea, pueden encontrarlo en la página de la embajada. Pues les voy a dejar también aquí el link, les voy a mostrar este cuadro que de hecho es muy útil, porque en este cuadro, que yo les recomiendo tener como a la mano si ya tienen pasajeros haciéndoles muchas preguntas, podemos encontrar cómo vienen aquí en la columna del lado izquierdo, pasajeros provenientes, siempre busquen la parte de provenientes de un país color verde, provenientes de un país color naranja, provenientes de un país color rojo. ¿Qué sucede si mi pasajero ya está en España, por ejemplo? Ya está en España, pasó unos días allá y ahora quiere ir a Francia. España es un país que está en categoría verde, entonces hablamos de un pasajero proveniente de un país verde. No importa de dónde es su comprobante de vacunación, no importa de dónde es su pasaporte. Aquí lo que importa es saber de dónde viene el pasajero. En este caso, el pasajero proveniente de un país verde que sí está vacunado, que es esta parte de arriba, que sí está vacunado, entonces solo tendrá que mostrar su comprobante de vacunación. Si el pasajero viene de un país verde, pero logró llegar a ese país verde con una vacuna que no es una de las 4 vacunas autorizadas, entonces recuerden, aplica como si el pasajero no estuviera vacunado. Y si no está vacunado, pero viene de un país color verde, entonces tiene que presentar una prueba de PCR o antígenos negativa. Entonces, esta tablita les va a ayudar muchísimo para poder encontrar como la situación del pasajero que esté viajando hacia Francia. Que bueno, aquí también hay que saber que si el pasajero solo está en tránsito, si el pasajero solo está haciendo conexión en Francia, entonces puede hacer conexión en el aeropuerto por hasta 24 horas sin salir del área internacional. Si el pasajero decide que tiene 12 horas y que quiere ir a ver la ciudad aprovechando, entonces sí que se le va a pedir la documentación. Si sé que en el área internacional no se le va a pedir nada más. ¿Ok? Ahora, tenemos 2 casos que me gustaría comentarles, 2 casos a nivel como territorial. Tenemos el caso de la Polinesia Francesa. La Polinesia Francesa, que son las islas, ¿no? Donde podemos encontrar Morea, Bora Bora, y cuya puerta de entrada es Tahití. Entonces, recuerden que esto es territorio francés. Sin embargo, el gobierno desde el principio de la pandemia les dio algunas como libertades, si podemos llamarlo así, como algunas excepciones que ellos podían hacer en base a sus necesidades, en sus necesidades sanitarias, claro. Entonces, hoy por hoy, el territorio de Tahití, que es la puerta de entrada a la Polinesia Francesa, dice, ok, necesitamos sí la documentación que ya Francia ha indicado, pero para mí es indispensable que el pasajero llene un formato llamado ETIS, que pueden encontrar aquí en la página, ahí está, y pueden encontrarlo en la página directamente de la Oficina de Turismo de Tahití, y entonces hay que llenar este formato llamado ETIS para poder viajar.
y están pidiendo que este documento sea llenado con al menos unos 30 días antes del viaje, de la salida. Entonces sí hay que prevenir al pasajero si de repente dice, es que como que quiero ir a Tahití, entonces saber y medir un poco los tiempos para que pueda llenar el documento y tener todo a tiempo para poder viajar a la Polinesia Francesa. El otro caso que es importante saber es el Principado de Mónaco, porque el Principado de Mónaco, recuerden que no es Francia, el Principado de Mónaco tiene un gobierno independiente, aunque por su ubicación territorial, pues está pegado realmente al territorio francés. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Que Mónaco dice, bueno, yo sé que para llegar a mi territorio ustedes tienen que llegar vía Francia, entonces asumo que primero tendrás que pasar el control, ¿no? De Francia, y cuando vengas a visitarme, si vienes solo de paso, entonces tendrás que mostrarme tu comprobante de vacunación. Si te quieres quedar, entonces lo que entendemos es que están solicitando que ya lleven su reservación confirmada. O sea que si un pasajero dice, no, yo allá veo dónde me quedo y llega a Mónaco sin reservación, pues le pedirán que realice su reservación y la tenga confirmada para poder ingresar al territorio. En todos los casos, sea Francia, Tahití, sea Mónaco, recuerden que, bueno, la vacuna no nos hace 100% inmunes, así es que sí que hay puestos de control para revisar la temperatura, para revisar, pues a lo mejor signos como vitales, y si llega a identificar, si se llega a identificar algún pasajero con algún síntoma, entonces pues se le hace una revisión completa, se le invita a hacerse una prueba PCR adicional para saber que todo va bien. Esto es obviamente, por control sanitario, ¿no? Porque al final es indispensable. Entonces, bueno, hay estaciones de revisión en los trenes, en las carreteras, en el aeropuerto, donde pues en las tiendas, ¿no? En todos lados al final nos toman ahora ya la temperatura para saber que todo va bien y que no necesitamos como algo adicional para cuidar de nuestra salud. Pero bueno, esto solo como indicación. Recuerden que el Principado de Mónaco pues no es Francia, estamos al pendiente para saber si hay algún cambio que debamos notificarles, pero de momento es todo lo que tenemos. Y bueno, hablando un poco ya de las cosas más agradables y de las aperturas, hay hoteles que teníamos como toda la esperanza de que se abrieran y efectivamente pues ya este año. Maison Mer, por ejemplo, en París, que está cerca de el Sagrado Corazón, donde está la Plaza de los Artistas, por ahí en esa zona, y está Maison Mer, un hotel muy bonito, chiquito, muy simpático, que va a abrir sus puertas el mes de septiembre. Y tenemos el Cheval Blanc también, que es un hotel de lujo 5 estrellas. Y hablando de 5 estrellas, en Biarritz, que es el País Vasco francés, bueno, está de hecho ya abierto, porque cambiaron a la marca Hyatt, aunque sigue llamándose Hotel du Palais, pero por temas administrativos, por todos estos cambios y así, ellos van a volver a cerrar en el mes de noviembre. De estas aperturas como muy esperadas en cuanto a hotelería. También les recuerdo que a partir del pasado 30 de junio, entonces se acabó ya el toque de queda, se dio el permiso a los establecimientos, a los restaurantes para recibir más personas en el interior y en la terraza, obviamente conservando el distanciamiento social, ¿no? Conservando la sana distancia entre todas las personas. Pero es importante saber que ya el gobierno dijo, ok, abran. Y esto, cada uno de los establecimientos también tiene el derecho de reservarse y decir, yo no estoy listo, no tengo lo necesario para poder abrir y asegurar la seguridad de los pasajeros, de los visitantes. Entonces, hay cosas como los cabarets, por ejemplo, que todavía no reinician sus espectáculos. Estamos al pendiente día a día para saber si hay algún cambio que debamos notificarles, pero de momento, pues todavía no tenemos como ese anuncio. Ahora, ¿qué pasa con los eventos masivos, los partidos, los conciertos? El gobierno dice, ok, puedes aceptar ya a los pasajeros para que vengan a disfrutar del espectáculo, y tú eres libre de decidir si necesitas algo más para que los pasajeros entren. Entonces, hay algunos eventos, algunos lugares que les van a volver a pedir el comprobante de vacunación quizá para que puedan los pasajeros ingresar. Esto ya tienen que verlo con cada uno de los eventos, porque como ya les digo, pues ellos son relativamente
completamente libres, ¿no? Decir, ok, ya el pasajero está en Francia, esto quiere decir que pues ya tuvo que pasar por ciertos filtros de seguridad, pero pues como insisto, la vacuna no nos hace inmunes y tenemos como muchas personas que están viajando de todas partes del mundo, obviamente pues antes de entrar a un concierto, de un partido, les tomarán la temperatura, los invitarán a nunca quitarse el cubrebocas, les darán gel y estarán como muy al pendiente de que todo vaya bien durante el evento. Lo que sí permanece todavía cerrada son las discotecas, ¿no? Los centros nocturnos como tal, muchos de ellos todavía no hacen su apertura, y entre las aperturas que estábamos muchos esperando, entonces el 16 de julio, pasado mañana, se reabrirá la Torre Eiffel. Ya empezaron a vender boletos desde el 1 de junio, pero bueno, la apertura oficial se realizará el 16 de julio para que los pasajeros puedan disfrutar ya de este maravilloso monumento. Y en cuanto a aperturas y cambios, también debo platicarles muy rápido que los museos ya están abiertos, y este museo en particular, todos tienen sus medidas sanitarias y todos tienen cosas básicas que hay que respetar, pero el Museo del Louvre hizo algunos cambios importantes. Entre ellos, está invitando a los pasajeros a adquirir sus boletos con anticipación, y el boleto ahora ya no se vende como por día. En realidad ahora tienen que elegir un horario en el que van a tener acceso para poder visitar el museo. Se les recomienda mucho hacer la compra de manera anticipada para que no tengan que viajar al museo, y quizá, bueno, pueden comprar su boleto directamente en la taquilla, ya no se acepta efectivo, solo tarjeta, pero además corren con el riesgo de que llegando el museo diga, bueno, justo en este momento no te puedo dar acceso porque estamos al límite de la capacidad, tendrás que esperar a las 11 o a las 12. Entonces, eso va afectando un poquito el itinerario de nuestros pasajeros. Si ya tienen pensado ir al museo y pueden programarlo, es lo mejor, así pueden como previamente comprar su boleto, elegir su horario y visitar el museo. Además de la compra y la elección del horario, el museo hizo cambios que yo creo que son para bien. Yo creo que inclusive, bueno, quizá debieron haberlo hecho mucho antes, porque seguramente quien ha tenido la oportunidad de visitar el museo sabe que pues todo el mundo entraba y corría y todo el mundo quería ver a la Mona Lisa, uno quería tomar fotos, estaba saturado, ya no podía tomar uno fotos. Bueno, eso se acabó. Entonces ahora se han trazado rutas que los pasajeros, cuando los visitantes ya están dentro del museo, deben seguir la circulación de estas rutas, de tal forma que no se crucen tanto entre los pasajeros y que no haya aglomeraciones. Pueden visitar todas las salas que gusten siempre que sigan la ruta de entrada y de salida. Entonces, esto va a facilitar muchísimo las visitas. De cualquier forma, es un museo muy grande. Yo siempre he recomendado que no se vea todo en un solo día, porque es muchísimo. Entonces, bueno, creo que esto es una buena solución, justo para que las personas no se junten mucho entre ellas y que haya estas medidas pertinentes y sanitarias para el cuidado de todos. Entonces, esto entre algunos de los cambios. Para quien tiene la duda, entonces también tengo el tema de Disney. Disney ya está abierto. No está pidiendo ningún requisito adicional, porque obviamente también asumen que ya están en Francia y que están apegándose a las reglas sanitarias del país. La recomendación es que lleven consigo siempre, ya les digo, como el pasaporte, que lleven con ustedes o que sus pasajeros lleven consigo los comprobantes de vacunación. Esto va a ser siempre muy importante, y saber que aún así, si alguien se siente mal, si presenta algún síntoma, cualquier cosa, pues hay estas pequeñas islas como sanitarias para poderles ayudar, revisarlos, para invitarlos a hacer una prueba PCR si hiciera falta, y que bueno, puedan todos seguir disfrutando de su estancia en Francia. Así es que ahí está un poquito sobre la apertura de fronteras, sobre las medidas sanitarias. El día de ayer el presidente dio un mensaje, dirigió un mensaje a los franceses, donde habla de algunos cambios a partir del 30 de agosto, que podrían modificarse en los próximos 15 o 20 días, dependiendo de cómo vayan los viajes de verano justamente y cómo avance esta nueva ola de la que se habla del virus. Entonces estamos todos vigilantes, esperando saber si todo va fluyendo, si hay algún cambio. Se habla de un pase sanitario
que de hecho ya los franceses pueden gestionar. ¿Por qué? Porque el pase sanitario para ellos en este momento es como el certificado de vacunación para nosotros. Entonces ellos pueden entrar a una página o a una aplicación, meter los datos como de la vacuna y obtener un certificado, finalmente un certificado de vacunación con un código QR que pueden traer en el celular. Entonces, por el momento es el certificado sanitario, el pase sanitario que se les va a empezar a solicitar a los franceses. No se ha hablado por el momento de especificaciones para los turistas a nivel internacional, de cambios, porque estamos asumiendo que todos los pasajeros internacionales que están en el territorio francés, los que están por recreativa, ¿no? De manera recreativa, están viajando con su comprobante de vacunación. Entonces, por eso ya les digo que por el momento su pase sanitario es su comprobante de vacunación, ¿no? Es realmente eso que debe acompañar a su pasaporte, que deben cuidar muchísimo y lo que les va a dar la entrada a todos los lugares que estén abiertos, a todos los lugares que quieran visitar. Así es que bueno, yo les estaré informando más en el grupo, ¿no? Tanto Melanie, mi directora, como yo estamos muy al pendiente del grupo en Facebook, que ya ahora les compartiré el link para que puedan estar al pendiente de cualquier actualización, cualquier cosa, pero espero que con esta información pues haya las menos dudas posibles y si no cualquier cosa siempre estoy a sus órdenes. Y bueno, yo en un momento más regreso con ustedes para contarles algunas cosas sobre nuestra celebración del día de hoy, la celebración de la Fiesta Nacional Francesa. Muchas gracias, Brisa. Muchas gracias, Pati. Antes de continuar, nada más me gustaría, tengo aquí unas preguntas a este tema. Te escucho Aquí un hay, bueno, voy poquito a leerte unas. cortado, Dice perdóname, Brisa. Wendy, ¿ya me escuchas mejor? Sí. ¿Sí? Ok. Te decía que tenemos algunas preguntas. Aquí Wendy Barra nos dice que si tienen que llenar algún cuestionario de salud para entrar al aeropuerto como lo pide España. No, solo lo que les he comentado. Obviamente el cuestionario de vuela seguro, no sé cómo se llama lo que México está pidiendo, es realmente la declaración de no síntomas y toda la documentación de la que hemos hablado, pero algo adicional como España no. Ok, y Evelyn Martínez nos pregunta, ¿se requieren seguros de gastos médicos mayores con cobertura de COVID para el ingreso? No con cobertura de COVID, pero recuerden que la documentación para entrar a la Unión Europea, la documentación de siempre ha sido que el pasajero viaje con un seguro de viajes, que este seguro de viajes muchas veces no lo piden, a menos que ya en migración el agente de migratorio que nos toque pues quiera hacer como muchas preguntas y empiece a pedirnos toda la documentación, pero legalmente debería uno viajar con un seguro de viaje, que este seguro de viaje es comprobable a veces también con las mismas tarjetas de crédito, ¿no? Porque hay algunas tarjetas como Amex y así que les incluyen ya este seguro, pero es parte de los requisitos de siempre. No hay nada adicional que se deba adquirir, ¿no? Como requisito contra el COVID. Obviamente siempre es algo que se sugiere porque el pasajero viaja con mucha mayor tranquilidad, pero de momento nada adicional a los requisitos base para poder entrar al territorio francés. Perfecto, Pati, muchas gracias. Y también tenemos la pregunta de Víctor que dice que ¿con cuánto tiempo antes deben de estar para poder acceder al Museo del Louvre? ¿Con cuánto tiempo antes? Yo recomendaría unos 10 minutos porque entran a la hora que les toca. Sí que, por ejemplo, en el tema del museo, el boleto ahora como ya no es por día, es por horario, entonces les permite una sola vez el acceso. Es decir, que no se pueden salir del museo y 3 horas más tarde regresar. No, entran a la hora que les toca, hacen el recorrido y una vez salen del museo, se acabó la visita. Si quieren volver a entrar, tendrían que adquirir un nuevo boleto en un nuevo horario. Perfecto, Pati. Y ya también otra pregunta que dice que si no tienen las vacunas aceptadas, por ejemplo, tuvieran la Sputnik V o la CanSino, ¿qué sucede? ¿Deben de llevar también el certificado de vacunación más la prueba que se tienen que hacer o qué es lo que tienen que realizar? No, como les comentaba, aquellas personas pasajeros que hayan sido vacunados con otra vacuna que no sea una de las autorizadas están considerados como no vacunados. Es decir, que si vienen desde México y quieren viajar hacia Francia, solo podrán hacerlo si tienen un comprobante de motivo imperioso, ese trámite que tienen que hacer con el consulado. Si viajan desde un país color verde,
y no tienen una de las 4 vacunas autorizadas, tendrán que presentar una prueba de PCR o antígenos negativa. Perfecto, Pati. Y por último nos dice Cecilia Lascurain que ella tiene unos pasajeros para el destino. Bueno, nos explica aquí un poquito, pero que le gustaría ver el mapa, si es de manera interactiva o si va cambiando, en dónde lo puede consultar, el mapa de que si están en verde, de los países que van cambiando. El mapa lo pueden consultar en la página de la embajada del consulado de Francia en México. También el de la embajada los manda finalmente a la página del consulado. Y definitivamente en el grupo que ya les comentó de Facebook, ahí les vamos actualizando los colores y todo lo que haga falta saber. En adicional, se lo vamos contestando ahí. Ok, perfecto. Pati, muy bien. Ahí tienen... ok, creo que pusieron aquí otra pregunta, pero... Es importante platicarles, como les decía yo al principio, recuerden que la información que les estoy dando, pues nosotros somos la Oficina de Turismo de Francia en México, estamos ubicados dentro de la Embajada de Francia en México, entonces esta información que les estamos compartiendo es la misma información que van a encontrar en la página de la Embajada. Me ha pasado mucho, nos ha pasado mucho que nos contactan para decirnos, es que mi amigo me contó y es que el operador me dijo y es que entonces, ojo, si tienen algún operador o alguien que les diga que esta información no es correcta, nos pueden contactar, ¿no? A nosotros ya me he tomado un poco la tarea también de contactar a algunos operadores porque había un rumor que si la cuarentena, que si la información que les estoy dando es la información oficial. Para los pasajeros que no están vacunados o los pasajeros que están vacunados con algo que no es una de las 4 vacunas autorizadas, hay que hacer base, hay que tocar, hay que tener contacto con el consulado de Francia en México y se les pedirá que tengan un autoaislamiento de 7 días, que no es lo mismo que un confinamiento obligado. Un autoaislamiento quiere decir que se sugiere al pasajero por responsabilidad sanitaria quedarse en un solo sitio durante 7 días para después seguir disfrutando del destino, pero no quiere decir que los van a encerrar en un hotel o los van a vigilar o no. Les van a pedir algunos datos seguramente para tener idea de dónde están circulando, porque ante cualquier cosa, pues siempre es bueno saber los pasajeros de tal vuelo dónde estaban o a dónde fueron, pero no hay como nada más adicional a lo que yo les estoy comentando. Pasa mucho, yo entiendo que esta pandemia nos ha ocasionado como mucha desconfianza, pero la información que les compartimos, pues es la información que tenemos oficial directa desde el gobierno. Ok, Pati, muchísimas gracias. Aquí habían puesto que si la vacuna AstraZeneca seguía siendo aceptada, que porque habían escuchado que ya no, pero bien nos aclaras ahora que es la información que tienen ustedes como consulado, entonces es la información que debemos de tomar, ¿correcto? Es correcto, sí. Rumores hay Perfecto. muchísimos y ya les digo que hubo un mensaje del presidente el día de ayer. Hoy estamos celebrando la fiesta nacional francesa y si algo va surgiendo, se los iremos comentando en el grupo. Pero al día de hoy, como ya bien les digo, son 4 las vacunas autorizadas, Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson Johnson. Perfecto, Pati, pues muchísimas gracias. Vamos a continuar contigo un poquito más adelante de esta plática. Quiero agradecerte por todas las respuestas que las has atendido. Y vamos a dar paso al señor Raúl a que va a hacer este relato de la Marsellesa. Adelante, Raúl. Gracias. Muchas gracias. Espérame un momento que acuérdate que mi capacidad mis habilidades de manejo de la electrónica no son del todo hábiles y no encuentro dónde está mi texto. Claro que sí, no hay ningún problema, Raúl. No hay ningún problema. Tenemos todavía algunas preguntitas, pero yo creo que al final de la plática las estaremos respondiendo. Por favor, no crean que no vamos a leerlas, todas las leeremos al final. Por cuestiones de tiempo, estamos haciendo el paso a Raúl
Y bueno, para platicar un poquito más de esta fiesta francesa que, como decía Patti, se celebra el día de hoy. Entonces, continúen con nosotros, por favor. Aquí estoy viendo un mensaje que dice que el anfitrión deshabilitó mi participación. No, te vemos muy bien y te escuchamos bien. Ok, gracias. Por nada. Ahora que mencionaba Patti de que en todos lados te están tomando la temperatura, actualmente hasta en mi casa, antes de entrar a mi casa, me toman la temperatura. Ahora sí que hasta en su casa ya toman la temperatura. Muy bien, señor Raúl. Pues como debe de ser, me imagino. Claro que sí. Aguántenme un segundo, déjenme ubicar dónde está mi texto, porque ya. Gracias. Bueno, únicamente les quiero mencionar este texto, otra vez se me salió. Ya. El texto que les voy a leer es un escrito, es una mini imagen histórica escrita por este genial biógrafo y ensayista austriaco de la primera mitad de nuestro siglo, Stefan Zweig. Él era un hombre de un talento extraordinario, sobre todo para escribir historia, para escribir biografías. Él escribió varias biografías de personajes franceses muy importantes, como es el caso de María Antonieta, bueno, de Fouché, y en un pequeño compendio de ensayos, mini ensayos que hizo sobre momentos estelares de la humanidad, publicó El genio de una noche, que es la historia de la Marsellesa. Se las leo. Nos hallamos en el año de 1792. Hace ya algunos meses que la Asamblea Nacional Francesa se debate sobre si debe decidirse por la guerra contra la coalición de emperadores y reyes o bien por la paz. Luis XVI, por su parte, no está decidido. Ve el riesgo de que venzan los revolucionarios. Presiente el peligro de una derrota. Los partidos también están indecisos. Los girondinos insisten en la guerra para mantenerse en el poder. Robespierre y los jacobinos luchan por la guerra los jacobinos luchan por la paz para que entre tanto venga el poder en sus manos. Crece cada día la tensión. Los periódicos polemizan con artículos, se discuten los clubes, circulan rumores más diversos y la opinión va excitándose cada día que pasa. Y como siempre que apremia una determinación, se experimenta una especie de liberación cuando por fin, el 20 de abril, el rey de Francia declara la guerra al emperador de Austria y al rey de Prusia. La tensión dominante en París durante aquellas semanas ha sido penosa y descorazonadora, pero en las ciudades fronterizas todavía era mayor la inquietud. En todos los pueblos se van alistando voluntarios, se equipa a los guardias nacionales, se acondicionan
las fortalezas. En Alsacia no se ignora que, como siempre, se realizará aquí el primer encuentro. El enemigo se halla en las orillas del Rin. No es como en París, que parece que todo sea simplemente algo abstracto, meramente patético y retórico, sino que allí es una realidad evidente, ya que desde un extremo del puente, desde el campanario de la catedral, pueden verse los regimientos prusianos que se acercan. Durante la noche, el viento trae el rumor producido por el rodar de la artillería, el ruido de las armas, el toque de las cornetas, mientras puede contemplarse el claro de luna sobre el legendario Rin. Sobre todo el mundo, sabe todo el mundo que basta una orden, un simple decreto, para que los cañones prusianos, hasta entonces en silencio, surja de ellos el mortífero fuego y empiece de nuevo la lucha milenaria entre Francia y Alemania. Esta vez en nombre de la nueva libertad por un lado y del antiguo orden por el otro. Día extraordinario, pues, aquel 25 de abril de 1792. En los correos de París traen a Estrasburgo la noticia de la declaración de guerra. Inmediatamente las excitadas gentes se vuelcan en calles y plazas. Marcialmente desfila toda la guarnición en postrer despliegue, regimiento tras regimiento. En la Plaza Mayor les espera el alcalde Dietrich con su fajín tricolor y la escarpela en el sombrero, y saluda a los soldados. Tambores y cornetas imponen silencio. Con tonante voz, Dietrich lee en esta y las demás plazas de la ciudad la declaración de guerra en francés y en alemán. Al terminar sus últimas palabras, las bandas militares ejecutan la primera canción de guerra de la Revolución, dominante entonces, el Ça ira, que es en realidad una melodía bailable, pero que infunde un aire marcial y alegre al desfile de las tropas. La multitud se dispersa por fin y vuelve a sus casas con entusiasmo patriótico propio de tal acontecimiento. En los clubs y los cafés se pronuncian discursos, se reparten proclamas, aux armes citoyennes, l'étendard de la guerre est déployé, le signal est donné. Y así en todas partes, en los discursos, en los periódicos, en las pancartas y conversaciones de la gente se repiten las mismas palabras, aux armes citoyennes. Marchons, enfants de la liberté. Y una y otra vez la masa se exalta al escuchar y gritar tan fogosas palabras. Aunque callejeramente se muestran estas explosiones entusiastas, existen también en la intimidad de los hogares. Voces más bajas, menos exultantes. El miedo y la preocupación acompañan asimismo a una declaración de guerra. En todas partes hay madres que se preguntan si los soldados enemigos asesinarán a sus hijos, y campesinos que temen por sus haciendas, sus campos y sus casas, por su ganado, por sus cosechas. El enemigo asolará el fruto de su trabajo, pisoteará los sembrados, destruirá los hogares, empapará de sangre sus tierras. Pero el alcalde de Estrasburgo, el barón Federico Dietrich, en realidad un aristócrata que, como lo mejor de Francia, se ha entregado en cuerpo y alma a la idea de una nueva libertad, solo desea oír las palabras que manifiestan entusiasmo.
Plenamente convencido del triunfo, acude a una fiesta pública con una banda cruzada en el pecho. Ve de un lado a otro, estimulado, el pueblo, manda repartir vino y comida a los soldados que marchan al frente. Por la noche, reúne en su casa a los generales, a los oficiales, a los funcionarios, en una fiesta de despedida a la que el entusiasmo presta antemano un valor de victoria. Los generales seguros del triunfo son los que presiden la mesa. Los oficiales jóvenes discurren libremente, uno enardece al otro, agitan en alto los sables, se abrazan, brindan. El buen vino los impulsa a pronunciar estimulantes, los impulsa a pronunciar discursos cada vez más estimulantes y fogosos. Los periódicos proclaman en sus arengas a las armas, ciudadanos. Salvemos a la patria, adelante, que tiemblen los déspotas. Ahora que hemos enarbolado la bandera tricolor de la victoria, ha llegado el momento de pasearla por el mundo. El pueblo entero, todo el país, quiere formar una santa unidad gracias a la fe en el triunfo y llenos de entusiasmo por la causa de la libertad. Por lo pronto, entre los brindis y los discursos, el alcalde se dirige al joven capitán de ingenieros llamado Rouget, que está sentado a su lado. Justamente se acuerda entonces que este simpático oficial, medio año después, a raíz de la promulgación de la Constitución, escribió un bonito himno a la libertad. Aquella composición sin pretensiones, pero con un estribillo muy pegadizo, la ensayó la banda militar y la ejecutó en la plaza pública. ¿No sería ahora la ocasión, con motivo de la declaración de guerra y de la marcha de las tropas, de hacer algo así? Esto se lo preguntó el alcalde al capitán Rouget, quien se había ennoblecido a sí mismo sin ningún derecho y se hacía llamar ahora Rouget de Lille. ¿No le pareció una buena coyuntura para componer un canto al ejército del Rin? Rouget, aquel hombre modesto e insignificante que jamás había creído ser un buen compositor, sabe, sin embargo, que su pluma puede componer versos si se presenta la oportunidad. Y deseoso de complacer al alto funcionario y amigo, se muestra dispuesto a acceder a sus deseos. Magnífico, Rouget, le anima, levantando su copa, cierto general sentado frente a él, rogándole que le envíe al frente una composición tan pronto la haya terminado. Si termina, procure que sea una canción vibrante, que exalte el patriotismo de los soldados. Entre tanto, empieza un nuevo discurso y otro entre los comensales. Se cruzan los brindis, se arma mucho ruido y se bebe enormemente. Después de la medianoche, los invitados dejan la casa del alcalde. Pasó el 25 de abril. Estamos en el 26. Reina la oscuridad en las casas, pero el bullicio y el jolgorio prosiguen aún en las calles. Dentro de los cuarteles, los soldados se preparan para la marcha, mientras algunos precavidos quizá disponen secretamente a desertar tras los cerrados postigos de las viviendas. Por las calles desfilan pelotones aislados y de vez en cuando se oye el ruido de los cascos de algún caballo cuyo jinete es portador de algún despacho urgente. Luego atruena de nuevo
algún pesado convoy de artillería, y una y otra vez se repite monótonamente el grito de los centinelas de puesto a puesto. La gente no puede dormir. El enemigo está demasiado cerca. Por todas partes cunde la excitación. También Rouget participa del sentimiento general en su morada. No se ha olvidado su promesa de componer una marcha, un canto de guerra para el ejército del Rin. Inquieto, pasea de una parte a otra de su aposento. ¿Cómo empezar la composición? Aún resuenan en sus oídos las frases de las proclamas, los discursos. Aux armes citoyennes, marchons enfants de la liberté, écrasons de la tyrannie. L'étendard de la guerre est déployé. Pero también recuerda las otras palabras oídas al pasar, las voces de las mujeres que tiemblan por sus hijos, la preocupación de los labradores que temen por los campos de Francia, que serán asolados y abandonados con sangre si llegan a ser invadidos. Inconscientemente escribe las primeras líneas, que no son más que un eco de aquellos llamamientos. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Entonces interrumpe el trabajo. El principio suena bien. Ahora falta dar con el ritmo debido. Echa una mano de su violín y ensaya en él unas notas. ¡Oh, qué maravilla! Desde los primeros compases el ritmo se ajusta a las palabras. Continúa escribiendo apresuradamente, arrastrado ya por la poderosa corriente que le impulsa. En un instante afluyen a su memoria todos los sentimientos desatados en aquella hora decisiva. Las palabras oídas en el banquete, el odio a los tiranos, los temores por la tierra natal, la fe en la victoria, el amor a la libertad. Rouget no necesita inventar, solo le falta rimar cuanto ha escuchado aquel día. Ni necesita componer, porque a través de los cerrados postigos le llega el ritmo de la calle, del momento presente. ¿Acaso no sea él quien lo percibe, no sea su despierto oído el que lo capta, sino el genio del momento que por esta noche se ha adueñado de su espíritu y cada vez más dócilmente obedece la melodía al martillante y exultante compás que es el latido del corazón de todo un pueblo. Rouget va escribiendo apresuradamente y siempre con brío e ímpetu crecientes las estrofas y las notas. Tiene dentro de sí una fuerza de un desconocido huracán. Escribe como si un viento impetuoso lo empujara. Es una exaltación, un entusiasmo que no son precisamente suyos, sino propios de cierta mágica energía que los ha comprimido en uno solo y explosivo segundo, haciendo que el insignificante aficionado sobrepase su propia talla, llegando a un nivel 1000 veces más elevado y disparándole como cohete hasta las estrellas. Por la noche le ha sido concedido al capitán Rouget de Lille la hermandad con los inmortales. Las palabras casualmente escuchadas al pasar entre la gente y casualmente leídas en los periódicos, reiteradas en las líneas iniciales, se convierten en el tema de su creación y forman la letra de una estrofa tan imperecedera como la melodía a la que se ajustan. Algo, no sabe qué, se ha elevado hasta experimentar una extraña claridad de los sentidos que jamás conociera antes, y algo le derrumba ahora en torpe agotamiento.
Su sueño es tan profundo como el de la muerte, y sin embargo, en él había muerto el creador, el poeta, el genio. Sobre la mesa quedó la obra terminada. Las campanas de la catedral anuncian, como siempre, el nuevo día. El viento que viene del otro lado del Rin trae el eco de los primeros disparos. Ha empezado la lucha. Rouget se despierta. Sacude el sueño con esfuerzo. Sabe que ha ocurrido algo, pero no se acuerda. De pronto mira sobre la mesa y contempla su obra. ¿Versos? ¿Cuándo escribí yo estos versos? Música. Y con anotaciones mías. ¿Cuándo lo compuse? Ah, sí, es la canción que me encargó Dietrich, la marcha para las tropas del Rin. Lee sus versos, tararea la melodía, pero a pesar de todo, no se siente demasiado seguro de su obra. Con él vive un compañero de regimiento al cual le enseña el himno y se lo canta. El amigo queda satisfecho y le indica solamente algunas modificaciones. Con la natural impaciencia de todo autor y satisfecho de haber cumplido tan rápidamente su promesa, se encamina enseguida a la casa del alcalde, al que halla dando su habitual paseo matutino por el jardín, mientras va componiendo mentalmente un nuevo discurso. ¿Cómo Rouget se asombra al entregarle la obra? ¿Y está compuesta? Pues vamos a ensayarla ahora mismo. Y ambos pasan al salón de la residencia. Dietrich se sienta al piano para acompañar y Rouget canta. Atraída por la inesperada música matinal, entra en la estancia la esposa de Dietrich y promete hacer varias copias de la canción. E incluso, gracias a su excelente preparación musical, procurarle el acompañamiento para que en la tertulia de aquella misma noche pueda ser estrenada, entre otras canciones. Por fin, la noche del 26 de abril, el mismo día en que había quedado terminado el himno, el alcalde lo canta por primera vez ante una escogida concurrencia. El auditorio aplaudió cortésmente y no faltaron las concebidas felicitaciones al autor. Prueba de ello fue la carta de la en la gran plaza de Estrasburgo no se enteraron de que una melodía perdurable había acariciado por primera vez sus oídos, pues rara vez alcanza a los contemporáneos la auténtica magnitud de un personaje u obra. Prueba de ello fue la carta de la señora Dietrich que escribió a su hermano, en la que relata, dándole el carácter de un simple acontecimiento. Tú sabes, escribió, que solemos recibir mucha gente en casa y siempre hay que inventar algo para amenizar la reunión. Por eso mi marido tuvo la idea de mandar a componer un himno. El capitán Rouget de Lille del Cuerpo de Ingenieros, buen poeta y músico, compuso rápidamente una canción de guerra. La interpretó mi propio esposo, que tiene una buena voz de tenor, y efectivamente resultó muy bien. Yo, por mi parte, puse mis conocimientos musicales al servicio de la orquestación de este himno y arreglé la partitura para piano y otros instrumentos, lo cual me dio mucho trabajo. Se ejecutó por fin en nuestra casa y tuvo mucho éxito entre la concurrencia. Estas últimas palabras, mucho éxito entre la concurrencia, nos parecen hoy excesivamente frías, pero traslucen la pura realidad, ya que en el
el reducido ámbito de aquella tertulia, no pudo desplegar la marsellesa la fuerza arrolladora que contenía. La marsellesa no es ninguna pieza de encargo para lucimiento de una buena voz de tenor, ni está destinada a alternar con romanzas y arias italianas en un salón de la pequeña burguesía. Es un canto vibrante, una llamada a las armas, dirigida a una masa, a un pueblo. Su orquesta deben ser las armas, los regimientos en marcha. No fue compuesta para oyentes que estuvieran tranquilamente sentados, sino para ser coreada por soldados y guerreros. Fue el entusiasmo lo que dio vida antes que cundiera en todas partes y que su melodía llegase al alma de la nación, que la conocieran las tropas, que la revolución la adoptara como suya. Como todos los demás, ni el mismo Rouget presiente lo que será su creación de aquella noche. Se alegró, claro está, de que los invitados hubieran aplaudido y agasajasen como autor. Con su vanidad de hombre insignificante, procura sacar partido de este éxito en su ambiente provinciano. Canta su himno a los camaradas de los cafés, envía copias a los generales del ejército del Rin. En tanto, por orden del alcalde y consejo de las autoridades militares, la banda de música de Estrasburgo estudió la canción de guerra para el ejército del Rin hasta que 4 días más tarde, al marcharse las tropas, la interpretó en la Gran Plaza. Por patriotismo, un editor estrasburgués quiso editar este canto de guerra que había sido dedicado al general Luckner por su subordinado, con todo respeto. Pero a ninguno de los generales del ejército del Rin se le ocurre hacer efectivamente que los soldados vayan cantando la marcha creada para ellos o entonando la música. Y así sucede que, como todos los demás intentos llevados a cabo por Rouget, el éxito de salón obtenido por Allons Enfants de la Patrie parece quedar reducido a eso mismo, al triunfo de una noche, a un acontecimiento provinciano que será pronto olvidado. Sin embargo, a la larga, la fuerza latente de una obra lograda no queda jamás oculta para siempre. Una obra de arte puede quedar olvidada de momento, puede ser prohibida, enterrada, pero lo perdurable siempre acaba por triunfar sobre lo efímero. Durante un par de meses deja de escucharse la canción de guerra para el ejército del Rin. Los ejemplares impresos y manuscritos quedan abandonados o van pasando por indiferentes manos. Pero basta que una obra llegue a suscitar verdadero entusiasmo en unos cuantos hombres, pues todo el entusiasmo auténtico consigue darle ímpetu a la creación. En el otro extremo de Francia, en Marsella, el Club de los Amigos de la Constitución ofrece un banquete a los voluntarios que van al frente. Sentados alrededor de una larga mesa, hay 500 jóvenes en los nuevos uniformes, experimentando la misma fiebre patriótica que en Estrasburgo aquel famoso 25 de abril, pero ahora con más ardor, más apasionamiento, como es propio del carácter meridional de los marselleses, aunque no están empanecidos ni tan convencidos de la victoria como en aquel otro momento de la declaración de guerra. Contrariamente a lo que aseguraban aquellos generales, las tropas revolucionarias francesas no pasaron el Rin. Al contrario, el enemigo penetró al territorio francés, viéndose amenazada, verdaderamente en peligro, la causa de la libertad. De repente, en pleno banquete,
Un tal Mireur, estudiante de medicina de la Universidad de Montpellier, levantó su copa. Todos callaron y le miraron, esperando un discurso, una arenga, pero en vez de ello, adelante el joven la diestra y empieza a entonar una canción, una nueva canción desconocida por todos, que no sabían cómo ni dónde la había aprendido. A los enfants de la patrie, y como si fuera una chispa que prendiera en un polvorín, todos se sintieron embargados por inenarrable emoción. Todos debían marchar, todos aquellos jóvenes dispuestos a morir por la patria debían marchar al otro día al frente y encuentren en aquellas palabras sus más íntimos anhelos, sus más determinantes ideas. El ritmo de aquel himno los arrebata en un entusiasmo sin límites. Son aclamadas delirantemente una estrofa tras otra. Con las copas en alto cantan todos repetidamente aux armes citoyennes, formez vos bataillons. En la calle, la gente se detiene curiosa para oír aquel himno que se canta con tanto entusiasmo. Entusiasmo que acaba prendiendo en ellos también hasta que finalmente unen sus voces al coro de los voluntarios. Al día siguiente es conocido ya por miles de franceses. Una nueva edición lo divulga más todavía y los 500 voluntarios que el 2 de julio se van a la guerra lo llevan impreso en su mente y en su corazón. Cuando los fatiga la marcha, cuando el paso se hace cansino, basta que alguno de ellos se ponga a entonar el nuevo himno para que su estimulante compás les dé a todos nuevos bríos. Al pasar por un pueblo, los campesinos los escuchan maravillados y corean el himno con ellos. La marsellesa se ha convertido en su canción. Han adoptado aquel himno ignorado que fue creado para el ejército del Rin y sin tener siquiera idea quién es su autor, lo asumen como propio de su batallón, como una profesión de fe que ha de acompañarlos hasta la muerte. Les pertenece como la bandera y están dispuestos a llevarlo por el mundo en arrollador avance. El primer éxito lo tuvo la marsellesa, que así se llamará pronto el himno de Rouget, en París. El 30 de junio desfila el batallón de voluntarios por los faubourgs con la bandera desplegada y el himno en los labios. Miles y miles de personas esperan en las calles para rendirle homenaje. Y cuando los 500 marselleses avanzan cantando al unísono el vibrante himno que acompasa su marcha, la multitud escucha estremecida. ¿Qué himno es aquel que traen los marselleses? Asombroso clamor de trompetas que se adentra en todos los corazones, acompañado del redoble de tambores. ¿Qué significa aquel grito de aux armes citoyennes? Unas horas más tarde, la canción de Rouget se oye en todas partes. La revolución ha reconocido su propia voz. La revolución ha encontrado su himno. Como una luz que no puede detenerse, se difunde ahora aquel himno, irresistible en su carrera triunfal. Se canta en los banquetes, en los teatros, en los clubs. En pocos meses la marsellesa se ha convertido en la canción del pueblo y todo el ejército. Incluso se canta en las iglesias después del Te Deum, hasta llegar a sustituirlo. Servan, el primer ministro republicano de la guerra, reconoce con astuta visión la fuerza tónica exaltadora de tan extraordinaria canción de guerra y ordena que urgentemente
se envíen 100,000 copias de aquella composición a todos los cuarteles generales. Y al cabo de pocas noches, la obra del desconocido, la Marsellesa, se ve más difundida que todas las obras de Molière, Racine y Voltaire. No hay fiesta ni batalla que no empiece o acabe con la Marsellesa, el himno de la libertad. En Jampé y Nervinden se disponen los ejércitos a cantarlo a coro para el asalto decisivo. Los generales enemigos, que solo pueden estimular a sus soldados con la vieja receta de darles doble ración de aguardiente, ven con horror que no disponen de nada capaz de contrarrestar la fuerza explosiva de aquel terrible himno, cuando entonado a la vez por millares de voces, irrumpe como oleada rugiente sobre sus propias filas. En todas las batallas de Francia resuena la Marsellesa, exaltando a los combatientes, suscitándoles al desprecio de la muerte, como Nike, la diosa alada de la victoria. Mientras, en la pequeña guarnición de Huntingen, el capitán de ingenieros, un capitán de ingenieros virtualmente desconocido, apellidado Rouget, va diseñando concienzudamente defensas y fortificaciones. Quizá ha olvidado ya el himno de guerra del ejército del Rin que compuso durante aquella memorable madrugada del 2 de abril de 1792. Y ni siquiera llega a sospechar ahora, al leer en los periódicos que aquel otro himno ha entusiasmado a París entera, que esa canción de los marselleses sea palabra por palabra y con minuciosa exactitud musical la maravilla por él creada aquella noche histórica. Y es, oh cruel ironía del destino, esa melodía cuya grandeza se remonta a los cielos, que asciende pujante hasta las estrellas, la que deja de ejercer su poder de exaltación en un solo hombre, precisamente en el hombre que la concibió. Nadie en toda Francia se preocupa del capitán Rouget. El mayor de los prestigios que puede conseguir una canción sigue favoreciendo a esta sin que ni sombra de él caiga sobre su creador, Rouget. Ya no se imprime siquiera el nombre como autor de la letra. Incluso su persona hubiera pasado inadvertida por completo a los ojos de los dueños de la situación de no comportarse y actuar de acuerdo a sus sentimientos. Pues, oh paradoja genial que solo puede permitirse la historia. El creador del himno de la revolución no tiene nada de revolucionario. Por el contrario, aquel que como ningún otro impulsó la revolución con su canto inmortal, querría ahora reprimirla. Cuando los marselleses y el populacho de París, con su canción en los labios, asaltan las Tullerías y hacen abdicar al rey, Rouget de Lille está ya harto de tanto horror. Se niega a prestar juramento a la República y prefiere abandonar su carrera antes de servir a los jacobinos. Las palabras de la libertad chérie, la amada libertad de su himno, no son palabras huecas para este hombre sincero. Desprecia a los nuevos tiranos y déspotas de la Convención, no menos que a sus cabezas coronadas allende a la frontera. Abiertamente expresa su desafecto al Comité de Salud Pública cuando van conduciendo a la guillotina a su amigo Dietrich, alcalde de Estrasburgo, el padrino de la Marsellesa, y al general Luckner, a quien había sido dedicada, y todos los demás oficiales y aristócratas que fueron los primeros oyentes en aquella noche memorable. Y entonces se da la grotesca situación de que el poeta de la revolución es detenido como contrarrevolucionario y se le procesa a él,
precisamente acusado de traidor a la patria. Solo el noveno determinador que con la caída de Robespierre abre las cárceles ha ahorrado a la Revolución Francesa la vergüenza de haber entregado a la navaja nacional la cabeza del poeta que compuso el inmortal himno. De todos modos, esta hubiera sido una muerte heroica. ¿Acaso preferible al angustioso desvanecerse en la sombra que el destino deparaba a Rouget? Más de 40 años, o sea, millares de días, sobrevive el desgraciado Rouget a la única jornada creadora de su vida. Le despojaron del uniforme y de la pensión. Los poemas, las óperas y las canciones que escribe ni se imprimen ni se representan. El destino no le perdona al aficionado el haberse colado entre las filas de los inmortales sin haber sido llamado a ellas. Aquel pobre hombre que pasa su vida entregado a pequeños negocios, en vano intentan ayudarle Carnot y más tarde Bonaparte. Hay algo en el carácter de Rouget que ha quedado irremisiblemente envenenado y amargado por la crueldad de aquel destino que le permitió ser un dios, un genio, por espacio de 3 horas, para devolverle luego a su propia insignificancia. Se hiere y se querella contra todos los poderosos. Escribe a Bonaparte, quien desea ayudarle, unas cartas patéticas y desvergonzadas, pues se jacta de haber votado en contra suya en el plebiscito. Sus negocios van derivando hacia turbos derroteros y por no poder pagar una letra tiene que ingresar en la cárcel de Santa Pelagia. Mal visto en todas partes, acosado por los acreedores, vigilado constantemente por la policía, se oculta finalmente en algún lugar perdido de provincias, para desde ahí, separado y olvidado de todos, ir siguiendo el destino de su canción inmortal. Llegó a ver cómo la marsellesa irrumpía por todos los países europeos con el victorioso ejército, y luego que Napoleón, apenas convertido en emperador, la hace borrar de todos los programas por considerarla demasiado revolucionario, siendo los Borbones, por último, quienes la prohíben completamente. Pero el amargado anciano se sorprende cuando, tras una generación, la Revolución de julio de 1830 hace resucitar su letra y su melodía en las barricadas de París, y el rey burgués Luis Felipe le otorga una pensión como autor de ella. Le parece un sueño que se acuerden de él, y cuando a la edad de 76 años fallece en Choisy-le-Roi en 1836, ya nadie cita ni conoce su nombre. Tiene que pasar de nuevo toda una generación para que se desencadene la guerra mundial. Y entonces, mientras la marsellesa, convertida ya desde hace tiempo en himno nacional, va resonando con bélico enardecimiento por todos los frentes de Francia, se ordena que el cadáver del insignificante capitán Rouget sea exhumado para ser enterrado nuevamente en los Inválidos, como se hizo con el teniente Bonaparte. Por fin descansa en la vida el olvidado autor de un himno inmortal en el mausoleo de las figuras ilustres de su patria, con el dolor de no haber sido más que el genio de una noche. Muchas gracias. Y gracias por su paciencia. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a todos por continuar con nosotros. Vamos a continuar con esta celebración. Adelante, Pati.
Gracias, no, pues muchas gracias, Raúl, porque la verdad es que pocas veces escuchamos de esta manera tan apasionada, tan profunda y tan completa la historia de la Marsellesa, que sin duda es un himno que la verdad es que me encantaría que escucharan para que sepan un poco de lo que Raúl nos está platicando Ay, y me se los encanta tengo la yo idea. aquí, lo tengo yo aquí, les voy a poner el himno para que ahora relacionemos esta maravillosa historia que Raúl nos ha contado junto con el himno que es la Marsellesa. La verdad es que es creo que maravilloso poder escuchar el himno después de haber escuchado como Raúl nos contaba esta historia, que sin duda es espectacular y creo que es la mejor forma de iniciar la fiesta nacional francesa. Muchas gracias, Raúl, otra vez, porque a veces No, quienes para ti. estamos involucrados con la cultura, con la fiesta, olvidamos de esta parte importante de la historia, que sin duda es muy importante, muy emblemática, una gran historia. Muchas gracias, Raúl, por esa historia, por esa interpretación un poco de lo que fue la historia de la Marsellesa. Y sí, como ustedes pueden escucharlo, ¿no? Con esa emoción, efectivamente es una canción que es no solo militar, sino que es festiva, invita como a la rebelión. Podemos no entender el idioma, pero el mensaje creo que en su tonalidad está bastante claro. Y bueno, que es así como empezamos las fiestas, la fiesta nacional francesa, que la fiesta tiene una historia propia. La fiesta nacional francesa es un tanto distinta a lo que podemos celebrar en otros países, ¿no? Yo les voy a contar muy rápido, ¿no? Ya solo como para que sepan que estamos celebrando el día de hoy, que había una cárcel
había una cárcel en París, esta que tienen en pantalla, que era la cárcel de la Bastilla. La Bastilla era una de las cárceles favoritas de los reyes. En años anteriores ya en realidad estaba como en decadencia, años anteriores a lo que les voy a contar, porque sí, fue una cárcel importante en su momento, en la Edad Media, pero en realidad cuando ya la historia va a caer sobre el peso de la Bastilla, en este lugar no había ni 10 presos, en realidad ya estaba vacía, ya no estaba como, ya no albergaba a prisioneros como importantes, aunque en su momento en este lugar estuvieron presos algunas personas como el Marqués de Sade, Voltaire o el hombre de la máscara de hierro. Entonces era una prisión realmente importante en su momento. Después deja de ser la cárcel que era y no se vuelve importante por la historia por sus presos, no se vuelve importante por ser la favorita de los reyes, se vuelve importante porque resulta que, bueno, el día de hoy, esta fiesta nacional francesa del 14 de julio une dos cosas muy importantes. Bueno, la plaza, la Bastilla, el día de hoy se ve así, ¿no? Ya no existe esta cárcel desapareció y del 14 de julio, perdón, del 90, de 1790, fue plantada ahí como vemos en esta imagen, una tienda de campaña con un mensaje que decía, aquí se baila. ¿No? Después empieza esta celebración, el primer baile del 14 de julio en la Plaza de la Bastilla se lleva a cabo en 1790, después con los años, ¿no? Poco después se denomina como la Plaza de la Libertad, pero fíjense que todo esto de la libertad, de la historia, ¿no? Del por qué la Bastilla se hace famosa y el 14 de julio, pues es que en realidad había toda una situación de guerra, yo se los puse aquí un poco como describiéndolo por pasos para que entiendan lo que fue la historia. En 1789 ya había una situación complicada, de hecho el 11 de julio, imagínense que con María Antonieta, que seguramente algunos de ustedes han visto la película, pues no iba bien el pueblo francés, ¿no? Tenían una situación de hambre y de pobreza y de insalubridad muy complicada. Entonces, pero como en todas las historias políticas, pues se odia mucho a los elementos políticos y de repente aparece alguien que tiene cierta afinidad con el pueblo. Entonces había un personaje llamado Jacques Necker que era como la persona que el pueblo sentía que él los representaba, ¿no? Y lo querían mucho y era como muy seguido, y esa persona fue destituida de su cargo justo el 11 de julio de este año del 1789. Luis XVI decide que pues no tiene más que hacer, ¿no? En el gobierno y lo corre básicamente. Entonces, bueno, imagínense que el pueblo con hambre, con esta situación de salubridad, con la economía por el piso, con un personaje como María Antonieta al que no querían para nada y destituyen a su personaje favorito, entonces los parisinos entraron como en una situación complicada de estrés, ¿no? Empezó a haber como muchas manifestaciones y de repente, debo contarles que todas estas guerras, a veces estas cosas que le pasan a la historia, pues suceden por cosas muy curiosas, ¿no? La gente se manifestaba porque habían corrido al señor Jacques Necker, que bueno, era el ministro de Finanzas en aquel momento, y alguien corre el rumor de que Luis XVI está guardando armamento en la Bastilla, de que lo están escondiendo aquí para que si la manifestación se pone complicada, pues tengan una forma de abatir al pueblo y mandarlos a todas a sus casas. Entonces corre el rumor a una velocidad impresionante, de tal forma que los manifestantes encuentran esta oportunidad y dicen, pues si las armas están ahí, ¿no? Entonces donde tenemos que ir a buscar cómo defendernos y cómo exigir que cuiden al pueblo, pues es aquí. Y entonces llegan a la Bastilla y toman la Bastilla para saquear todas estas armas, todo este armamento que había ahí, poderse defender. Y esto lo hacen el 14 de julio. Entonces, esta es la famosa toma de la Bastilla, a través de la cual, pues, el pueblo dice, aquí estamos, cuídenos, ¿no? Necesitamos que se preocupen por nosotros, y se rebelan. Cuando empieza toda esta rebelión, empiezan obviamente todos los políticos a tener un poco de miedo. Muchos de ellos se van de París, ¿no? Obviamente por la situación, porque aquí pues había armas, había pólvora, había cosas, y entonces se convierte en revolución.
finalmente se convierte en revolución esta famosa toma de la Bastilla, y viene este primer evento que se celebra justamente el día de hoy. Hay un segundo evento que celebramos, y es que años más tarde, cuando la revolución avanza y todo sucede, en 1790, el año siguiente de hecho, los que eran llamados dirigentes de la Tercera República, pues deciden que es un buen momento, ya que el pueblo pues obtuvo un poco de alguna forma las cosas que estaban solicitando, pues es un buen momento para celebrar, pero quieren celebrarlo de una forma en la que exaltaran obviamente los fundamentos del régimen, de la imagen, del destino, que la población viera que estaban ya todos unidos, ¿no? Y se hace esta segunda celebración que sí que está relacionada con la primera, pero al mismo tiempo pues se trata de la fiesta de la federación, ¿no? Como de esta nueva forma de gobierno, ya que habían debilitado al primero y estaban como en estos trámites. Entonces, bueno, se celebra en 1790 la fiesta de la federación. Muchos años después, el 6 de julio, para ser exacta, se establece el 14 de julio ya como la fiesta nacional de Francia, para conmemorar que, bueno, el símbolo obviamente de la rebelión contra la represión que había del pueblo, y al mismo tiempo, pues, la república floreciente, ¿no? Esta nueva forma de gobierno que se juntan al mismo tiempo estos dos eventos, establece esta fecha que es de carácter obviamente patriótico y al mismo tiempo militar. Y después de algunas situaciones, pues resulta que se van juntando algunos eventos muy importantes, ¿no? Porque tenemos por ahí la guerra mundial, ¿no? La primera y la segunda guerra mundial, y las victorias, los triunfos que tienen los ejércitos. Entonces han ido cambiando, cada presidente ha ido agregando como ciertas cositas a la celebración. Entre las cosas que destacan, por ejemplo, en 1994 fueron invitados algunos soldados alemanes para participar en el desfile que se lleva a cabo. En este momento ya terminó el desfile, de hecho, fue llevado a cabo durante la mañana el desfile militar, y justo ahora, mientras ustedes y yo platicamos, está llevándose a cabo el concierto anual de París, junto con la iluminación de la Torre Eiffel, que por cierto que si algún día tienen pasajeros, yo sé que muchos buscan ir a ver la torre iluminada para fin de año, pero si alguien quiere planear un viaje para ver fuegos artificiales de una manera espectacular en la Torre Eiffel, tienen que viajar en la celebración de la fiesta nacional francesa, porque es una cosa que no van a olvidar jamás. Obviamente ahora la fiesta pues está acompañada de este desfile militar, de estos fuegos artificiales, que en su momento el primer desfile militar se hizo con antorchas, ¿no? El pueblo salió para recordar que ellos seguían al pendiente de lo que fuera a suceder con el nuevo gobierno, y poco a poco los desfiles fueron cambiando. Aquí tenemos uno de los cuadros emblemáticos que hay de la famosa toma de la Bastilla, y aquí que fue pintado hasta 1928, un poco recordando el autor de este cuadro, que seguramente muchos de ustedes han visto, es Henri-Paul Péron, y fue pintado justo para conmemorar aquella toma de la Bastilla, aquella rebelión, aquella solicitud de atención hacia el pueblo. Entonces hoy 14 de julio pues se juntan dos fiestas en realidad para Francia, por eso es la fiesta nacional francesa, y es una fiesta muy importante para el gobierno, y es una fiesta muy importante para el pueblo, porque gana la unidad, al final gana la unidad, y gana como el equilibrio, ¿no? El equilibrio de las fuerzas. El desfile militar es algo que desde el principio, desde el primer año en que se llevó a cabo, es muy importante. Actualmente también sirve para mostrar un poco obviamente todo el armamento y la nueva tecnología que va adquiriendo el gobierno, y es algo espectacular. Yo soy mexicana, seguramente algunos de ustedes saben que me han escuchado en algunas pláticas. Yo le tengo un amor a Francia desde que era muy chica, no sé, cuando tenía 14 años, y creo que la historia, la cultura, todo esto que envuelve, porque sí que todos los pueblos y países hemos tenido guerras y hemos tenido situaciones, pero así como escuchamos la historia del himno que ya Raúl nos contaba, la historia de Francia misma, y los reyes y los gobiernos y la revolución, y el saber que esta fiesta nacional reúne
dos fiestas que son tan importantes, pues es algo realmente espectacular. Pero hoy mi objetivo, además de contarles el porqué de la fiesta nacional francesa, pues es enseñarles, ¿no? Esta parte que es muy importante, que es la torre, porque muchas veces muchos pasajeros creen que, como ya les decía, solo durante Año Nuevo pueden ver la torre iluminada de la forma en la que ustedes van a verla hoy. Y créanme que quien ha tenido la oportunidad de estar ahí sabe que es una experiencia inolvidable, es algo que hay que hacer para disfrutar la ciudad de la luz, ¿no? Como la conocemos ahora, por toda la historia y todos estos fuegos artificiales. Así es que espero que disfruten esto que tengo preparado para ustedes. De verdad, muchas gracias por el tiempo. No se los voy a poder poner todo porque dura, bueno, cerca de más de 15 minutos, pero sí que la primera parte de la introducción podremos verla en el grupo de Facebook. Si se inscriben, ahí podrán ver el video completo. Y en algunos minutos sé que el canal Films and Arts, que es un canal de televisión de paga, está transmitiendo en este momento el concierto de París, que es un concierto anual que se lleva a cabo a los pies de la Torre Eiffel. Es un concierto que también ya es parte de la tradición de la fiesta nacional francesa, y al final pasarán también en vivo la iluminación de la Torre Eiffel. Pero bueno, espero que disfruten junto conmigo, ¿no? Como en su momento tantas culturas, tantos años ya en la Exposición Universal, por ejemplo, que se llevó a cabo la fiesta nacional francesa. Pues en realidad celebraron la fiesta cuando la torre todavía estaba siendo construida, todavía no estaba terminada, y ya era parte de las celebraciones, ¿no? En aquel 1889, de hecho. Entonces la torre es parte de esta celebración, de esta fiesta nacional francesa, y aquí la tienen. Muchas gracias. Je vis d'amour et de danse, je vis comme si j'étais en vacances, je vis comme si j'étais éternelle, comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis d'amour et de rire, je vis comme si y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser. Je vis d'amour et de risque, quand ça ne va pas, je tourne le disque, je viens, j'ai appris à vivre comme si j'étais libre et en équilibre. Moi, je vis d'amour et de rire, je vis comme s'il n'y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser. Je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous,
tout a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien quel pouvait être son prénom et quel était son nom. Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on? Pourtant c'est fou ce que j'aimais, l'appeler par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien de quelle couleur étaient ses yeux, je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert, était-il gris, était-il vert de gris? Ou changeait-il tout le temps de couleur pour un non, pour un oui? J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens? Pendant qu'il me, pendant que pendant qu'on faisait la fête, tous ces saxos, ces clarinettes, ils me tournaient la tête. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien lequel de nous deux s'est lassé de l'autre le premier. Était-ce moi, était-ce lui, était-ce dans moi ou lui? Tout ce que je sais, c'est que depuis, je ne sais plus qui je suis. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Voilà qu'après toutes ces nuits blanches, il me reste plus rien. Rien qu'un petit air qui sifflotait chaque jour en se rasant. Comme un vertige sur la ville, moi, l'homme blanc, imbécile, dans un boubou pas très agile, plutôt fragile. J'ai comme les doigts dans la prise, de voir quand ça m'électrise, peut-être même ça m'érotise, que j'idéalise. Malice au mal idée merveille, le mal idiot crée la flamme. Le mal y danse dans mon âme. Béni soit qui mal y pense, qu'importe la couleur de ta peau. Béni soit qui au mal y danse, au son des balles de Bamako. Bal de Bamako, bal de Bamako, bal de... Bueno, una estrofa. Espero que tengamos todos la oportunidad de en algún momento ir a ver estos fuegos artificiales en vivo. Es espectacular, creo que es parte de la celebración, hay que hacerlo alguna vez en la vida, de verdad. Muchas gracias por ser parte con nosotros de esta celebración de la Fiesta Nacional Francesa y esperemos que toda la información les haya gustado. Nuevamente, gracias Raúl por habernos compartido de tu voz y con tus palabras esta historia de la Marsellesa. Y si Al alguien tiene contrario, alguna otra Pati, pregunta, estoy a sus órdenes. Gracias a ti. Nada más te quiero comentar algo. Qué maravilla de celebración. Yo tuve la oportunidad hace 20 años o más, no más, de asistir a un 14 de julio en París. Y es una maravilla de fiesta, pero nunca cómo he ido evolucionando estos juegos pirotécnicos. La verdad es que esto es impresionante. Sí, de hecho se hace un concurso anual para saber quién va a ser como el diseñador, ¿no? La parte técnica de todos los fuegos artificiales, porque como ven, es una combinación de música, de los fuegos artificiales de la torre, pero además de la ciudad. Es que toda la ciudad en distintos puntos tiene previsto algo que vaya combinando al mismo tiempo con la torre. Es una cosa maravillosa, tienen que hacerlo alguna vez en la vida. Muchas gracias, sí, tienen que hacerlo. Muchas pues gracias nada, Brisa, por todo, no sé Pati. No, de nada, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algo más que podamos contestar. Yo estoy aquí con gusto para ayudarles. Muchísimas gracias, Pati. No, muchos agradecimientos, agradecimientos y diciendo que estuvo muy hermosa la presentación. Entonces, pues realmente, Pati, muchísimas gracias por haber
acompañando el día de hoy, en un día tan importante para lo que es Francia, y que nos puedas compartir toda esta información. Muchísimas gracias a Raúl, que nos leyó este maravilloso texto que también van a poder encontrar en el blog de La Casa del Viaje el día de hoy, y que bueno, también lo hemos estado distribuyendo en redes sociales para que lo puedan ver y lo puedan leer nuevamente. Y pues bueno, muchísimas gracias a ambos. Si alguien tiene alguna duda o una consulta y no lo puede hacer a través del chat, en este momento abrimos los micrófonos por si tienen alguna duda o alguna consulta. Creo que al parecer no, hay muchísimos agradecimientos, tanto en el en vivo en Facebook como aquí en el chat de Zoom. Muchísimas gracias nuevamente, Pati, muchísimas gracias, Raúl. Si no hay ningún otro comentario o información, daremos por terminada la sesión. Muchísimas gracias. Gracias, un abrazo a todos y feliz Gracias, 14 de julio. un beso, Pati. Gracias, un abrazo. Feliz 14 de julio. Gracias, Pati. Gracias.